En los próximos minutos pues les voy a principalmente a hacer algunos comentarios que son más de motivación y de encender un poco la chispa, de motivarlos y de dar la curiosidad de qué pasaría en nuestros currículos si logramos esta integración adecuada entre ingeniería biomédica y cuidado intensivo. Esta es una gráfica que pues, se ha vuelto un poco frecuente en algunas de nuestras presentaciones, en donde, a pesar de que se ve un poco deformado, digamos, para seguridad del paciente, es un paciente real de nuestra unidad de cuidado intensivo, en donde ustedes ven la cantidad de elementos que son necesarios integrar. Allí tenemos los monitores, obviamente encabezando siempre parte de las estrategias de vigilancia y de cuidado de los pacientes críticos, pero solamente ese factor ya implica, así como lo enuncio en algunos de los black boxes que están allí, las diferentes herramientas que existen para vigilar los signos vitales del paciente, si tenemos otras estrategias integradas de vigilancia fuera de nuestro gran monitor de signos vitales, tenemos el ventilador, tenemos obviamente nuestra máquina de ultrasonido y en todo ese entorno, adicional al paciente mismo y a su monitoreo, que uno como clínico es como lo que se empieza a dirigir inmediatamente, tenemos otra serie de herramientas que están allí y que son completamente esenciales para el desarrollo clínico adecuado y para permanecer dentro de unos parámetros de seguridad óptimas para el paciente. Está, por supuesto, la cama. No podría existir una unidad de cuidado intensivo sin una cama, y solamente ese elemento tiene una cantidad de interrelaciones con el paciente, con el equipo de enfermería, con el equipo médico y con la seguridad misma, que hace que podamos movernos hacia adelante en el cuidado. Allí por eso pues básicamente anuncio que la posición de la cabecera es importante para nosotros, tener una cama que tenga la capacidad de pesar al paciente con precisión, que nos permita llevar a hacer balances hídricos mucho más adecuados, y que además sea fácil de trasladarse, que tenga amigabilidad con el entorno de todo el resto de los elementos que tenemos en cuidado intensivo. Y además tenemos bombas de infusión, tenemos sistemas de flujo de gases, monitoreos de ruido, etcétera, y todo esto, por supuesto, pues son herramientas tecnológicas para lo cual el rol que cumplen los ingenieros biomédicos dentro de las unidades de cuidado intensivo es absolutamente crucial para que todo siga en orden, para que las cosas no nos fallen a las 3 de la mañana, para que haya una serie de estrategias preventivas para que todo esto funcione, pero seguimos estando en este escenario de dos ramas muy importantes de los cuidados de la salud que siguen disociadas. Y empieza uno entonces a preguntarse, ¿qué pasa con mi paciente que está pitando el ventilador y le echo de todo y no logro mejorarlo? ¿Será que simplemente es una fuga que no estoy logrando detectar? ¿O será que hay un fallo en el sensor de flujo del ventilador? ¿Será que vale la pena estudiar ingeniería biomédica para que esta serie de chascos no me estén pasando a mí a las 4:30 de la mañana? ¿Será que las unidades de cuidado intensivo ya son perfectas tal como están y por lo tanto pues no tenemos posibilidades de mejorarlas? ¿O cómo será el hospital del futuro y tenemos la oportunidad de avanzar un poco más en este campo y podemos hacer algo para lograr mejorar una respuesta más eficiente en la próxima pandemia, pensando que pues un poco menos optimistamente esta no va a ser la última pandemia? ¿Y será que podemos hacer las UCIs menos agresivas para los pacientes y su familia? ¿Y será que todo este entorno tan agresivo que acabamos de ver y tan complejo en términos de pantallas, de cables y todos estos sistemas lo podemos hacer de pronto un poco más amigable y humanizado para finalmente nuestros pacientes, y que no se sientan en un entorno como si estuvieran raptados por una nave nodriza de extraterrestres? Pues eventualmente sí, algunos grupos han sido pioneros en este campo y aquí les traigo básicamente dos ejemplos. El primero es el Hospital Kyojin, que está en Corea del Sur, en donde pues esta es una de las primeras unidades de cuidado intensivo calificadas como inteligentes, en donde además de eso ustedes ven el entorno de las unidades al fondo, como están llenos de una serie de árboles, hay una iluminación bastante óptima,
podría uno calificarlos como unidades bastante zen, pero además, fíjense la forma de las puertas y que es básicamente lo mismo que aplicaron en el Hospital Valdebrón en España, en donde estas puertas se mueven de una manera automática y tienen sensores en donde no se abre la puerta del paciente si uno no se hizo un lavado de manos adecuado, es decir, integramos otra herramienta inteligente pensada en el cuidado del paciente y en prevenir infecciones. Por supuesto, esto no puede en una unidad de cuidado intensivo ser una máxima de siempre porque tienen que haber necesariamente excepciones para la seguridad misma del paciente. Entonces, si hay un cambio súbito en los signos vitales del paciente que genere un riesgo o una amenaza aguda para la estabilidad clínica del paciente, estas puertas se abren inmediatamente y se iluminan, cosa que los clínicos puedan ingresar inmediatamente a dar el apoyo que el paciente necesite, si no, pues se quedaría el paciente encerrado a riesgo de someterse a una parada cardíaca y pues todos tendrían que estarse lavando las manos. Es decir, son ajustes inteligentes que se realizan de la mano de unos buenos ingenieros con unos buenos clínicos que tengan en el panorama una percepción completamente clara de cuáles serían entonces las medidas que funcionan para unos y para otros. ¿A qué me refiero con esto? A que no puede seguir desligado estas dos grandes áreas del cuidado de la salud, sino que necesitamos empezar a trabajar en conjunto. Y históricamente, esto es 1993, siempre se ha promovido, digamos, dentro de estas escuelas de ingeniería biomédica, probablemente dos de los escenarios en donde los cocos del desarrollo de estas personas que se terminan dedicando a estos campos, seguramente podría uno calificar que son las salas de anestesia, las unidades de cuidado intensivo, por la cantidad de elementos e insumos tecnológicos que allí pues se disponen. Y posteriormente a esto, pues no hay gran volumen en realidad de investigaciones, más allá de cómo soluciono los problemas para los que el intensivista o el anestesiólogo me llama desesperada porque no encuentra una respuesta al qué hacer. Y cuando entra uno a hacer una búsqueda más o menos estructurada de qué hay en la ingeniería biomédica, el cuidado intensivo y el entrenamiento de los residentes, ya que el tema que nos atañe en este momento es el currículo en cuidado intensivo, pues encuentra uno estos pobrísimos 11 resultados para lo que llevamos de este siglo. Y cuando uno empieza a revisar cada uno de estos 11 resultados, se encuentra que ninguno de ellos en realidad está hablando del entrenamiento en cuidado intensivo. Hablan efectivamente del entrenamiento que puede haber con respecto a anestesia, con respecto a cirugía, con respecto a neurocirugía, con respecto a medicina de emergencias y con respecto a oftalmología en escenarios de simulación principalmente, pero nada que integre estas áreas como lo estamos mencionando. Entonces empieza uno a plantearse cómo la integración principalmente de los datos, y en eso ciertamente que es un área de trabajo conjunto en lo que se tiene la necesidad de avanzar, ni siquiera son de propuestas, eso es una cosa absolutamente necesaria. Ya la doctora Quinteiro nos acaba de hacer una introducción sobre ese mal manejo de datos y una mala explotación, podríamos llamarle más bien, a esa cantidad de información inmensa que tenemos en las unidades de cuidado intensivo para el personal de salud y que sea amigable en este sentido. Y hablo del personal de salud porque, lógicamente, las unidades de cuidado intensivo están conformadas por equipos. Bien puede que sean lideradas por un intensivista, pero quienes hacen unas buenas unidades de cuidado intensivo son las enfermeras y ellas también tienen la necesidad de integrarse a estos grupos, de entender los datos y de que por ello las interfaces y los entornos de la aplicación y el desarrollo de los resultados de estos datos sean amigables para todos y que todos podamos entonces entender rápidamente cambios en tendencias de variables y poder tener una actitud en consecuencia a ello, y probablemente esto represente futuros inmediatos muy sentidos que los clínicos pues pedimos a voces. Y para traer un ejemplo rápidamente, en lo que yo llamo el eslabón perdido, aquí tenemos esta imagen que es del profesor Marek Sosnica, es el director del Brain Physics Lab
en la Universidad de Cambridge, en donde ellos han indudablemente generado unos avances importantísimos en los últimos 30 años en muchas de las cosas que aplicamos actualmente en los cuidados del cerebro del paciente crítico, pero siempre hay unos puntos en los que se quedan cortos y se quedan como itinerantes en un bucle, hablando al final de algunas mismas cosas y les cuesta bastante terminar de avanzar. Y uno lo lee obviamente muy humildemente desde la perspectiva del clínico, y cuando uno avanza dice como, pero ¿por qué no hicieron esto y por qué no hicieron esto? Sin tener los conocimientos tan profundos que estas personas tienen en bioingeniería, pero sí de la clínica. Y ahí dice uno, pues este eslabón perdido, algo nos falta, porque están obviamente en un laboratorio, tiene una cantidad de escenarios simulados y extraen lógicamente una cantidad inmensa de datos de los pacientes, pero estos no terminan integrándose en el desarrollo en tiempo real de lo que se podría hacer, cosa que sí hace el clínico, y con ello, por supuesto, pues reforzo la idea de que necesitamos no seguir desligados, sino al contrario, entrelazar mucho más rápido y tempranamente a nuestras personas en formación en estos dos campos. ¿Y qué viene inmediatamente? Pues la realidad aumentada, que ya empieza a ser realidades incluso en nuestros países latinoamericanos. Aquí puntualmente en la Fundación Santa Fe ya se hace, al menos con el grupo neuroquirúrgico, en donde la realidad aumentada termina haciéndose parte de la estrategia quirúrgica misma, y cómo podemos mejorar los resultados de estos pacientes al tener una precisión mucho mayor. Pero esto puede ser perfectamente traspolable al escenario del cuidado intensivo. La respuesta es sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué no podemos avanzar en esto cuanto antes para mejorar los resultados clínicos y también para mejorar el entrenamiento y la velocidad con la que nuestros residentes pueden aprender conceptos, pueden aprender de procedimientos y mejorar y optimizar los márgenes de seguridad para el paciente en una persona que está iniciando su curva de aprendizaje en un procedimiento determinado, logrando visualizar con este tipo de ayudas mejor las estructuras anatómicas de lo que se quiere hacer. Y bueno, pues para ir avanzando un poco más, pues un ejemplo de éxito en esta conjunción de los dos grupos, pues nos lo dieron a buen gusto durante la pandemia, el grupo de la Universidad de La Sabana con su generación de ventiladores. En el grupo de Medellín también tuvieron unos avances muy importantes en esto, pero con certeza, y nuevamente, estos grupos trabajando en equipo, mancomunadamente, desde etapas tempranas del desarrollo de la formación como especialistas en ambos campos, seguramente nos va a producir unos frutos muchísimo más intensos en todo sentido en diferentes subáreas del cuidado intensivo. Esto nos lleva entonces a la pregunta de si es necesario implementar estrategias de educación en ingeniería biomédica en el currículo en medicina crítica. La respuesta, con todo este preámbulo largo que he hecho, es que sí, necesitamos hacer una fusión. Esa fusión es urgente y prioritaria para poderla desarrollar. En el programa, ¿qué hacemos? Este es un pantallazo del plan de estudios del programa de medicina crítica y cuidado intensivo, el cual actualmente lidero, y algunas de las modificaciones que hemos venido haciendo y avanzando para el crecimiento del programa ha sido el diseño de estas áreas que ustedes ven dentro del núcleo de formación del core en cuidado crítico como áreas de profundización. Y allí les resalto en amarillo una asignatura que se llama simulación clínica en cuidado intensivo. Esta asignatura nos ha permitido la versatilidad y la flexibilidad para poder desarrollar con el grupo de los residentes áreas de formación que en realidad en otros escenarios no tienen tanta cabida o no con tanta libertad. Por supuesto, se puede hacer la simulación misma, pero esa simulación no tiene que estar limitada a un paciente en una unidad de cuidado intensivo. Puede ser perfectamente extramural, puede realizarse en el laboratorio de simulación en la universidad o puede realizarse bien en el laboratorio de ingeniería biomédica también de la universidad, o se puede hacer de manera conjunta, que es lo que esperaríamos después de un evento importante como este, que se empiecen a hacer el networking entre las dos ramas
y empezar a avanzar en este campo y digamos que la libertad en los currículos para poder hacer este tipo de implementaciones y poder crecer y poder no tener que estar amarrados en las condiciones actuales en las que el ministerio nos encasilla, porque un registro calificado tarda años en actualizarse y tarda más años en poderse lograr una modificación. Y una modificación mayor, como incluir una nueva asignatura, pues entra en tela de juicio el programa desde diferentes puntos de vista por la calificación de pares y podría ser considerablemente engorroso. Por lo tanto, tener un espacio que sea flexible, probablemente pues pueda ser una buena idea para poder tener esos cabos sueltos con propósito de poder adaptarse rápidamente a los cambios evolutivos que la educación médica nos demanda. Y lógicamente, pues eventos como este, aquí tenemos la promoción que el doctor Rojas estuvo haciendo en los últimos meses de este evento, siendo él uno de nuestros primeros grandes productos científicos, fusionando ambas áreas, lo cual pues lógicamente nos enmarca en un liderazgo importantísimo y en una serie de objetivos grandes que seguramente vendrán en los próximos 5 años. Entonces, ¿qué se necesita? Movilidad en la malla curricular, como les acabo de mencionar, se necesita tener esos puntos en los que nos favorezca la flexibilidad, avanzar, estas revistas que yo llamo de brainstorming, en las cuales la combinación entre diferentes áreas que son bienvenidas a los momentos en los que se pasa la clásica revista clínica, y esa revista clínica ha ido evolucionando en la medida en que cada vez más logramos aceptar diferentes áreas y se convierte en un verdadero trabajo interdisciplinario y no se limita únicamente a lo que en los clásicos se consideraba como el nicho y si usted no pertenece a este grupo no puede ingresar, todo lo contrario, cada vez son más bienvenidos diferentes grupos. La promoción de electivas en estas rotaciones en donde el residente tenga el conocimiento de que este tipo de rotaciones se pueden realizar, que existen y que la universidad finalmente termine apoyándolos para poder llevarlos a feliz término. Las rotaciones en laboratorios de ingenierías, todas las ingenierías, y esto es importante, y esto uno nuevamente estando desde el otro lado, le abre uno una serie de ideas importantísimas, pero es necesario ir allá, conocer, tocar y tener la oportunidad de que alguien lo oriente a uno para desarrollar nuevas ideas y eventos académicos en conjunto, como lo hemos empezado a hacer hoy. Rotaciones en el extranjero es importante para conocer nuevas cosas y abrirse un poco más a la integración con estos bioingenieros en todas las partes del mundo, y esta conjunción que nos lleve a resolver problemas reales. Problemas reales es el que se tiene en el paciente ahí en el momento y en el que al día siguiente se presenta en otro paciente y a los 8 días en otro paciente. Esos son problemas reales y esos problemas no se pueden ver únicamente en el laboratorio. Hay que entrar a las unidades y tener más contacto en ello, tener flexibilidad también en los comités de investigación. En nuestro país, pues desafortunadamente tenemos un problema importante en la producción científica, es insuficiente, es lenta, se demora, los apoyos económicos son extremadamente paupérrimos, pero además de eso tenemos comités de investigación que son extremadamente demandantes y en realidad cuando uno conoce cómo funciona y cómo es el flujo de los comités en otros países que pues podríamos calificar del primer mundo, las cosas fluyen de una manera mucho más sencilla a favor del investigador, siempre y cuando se siga respetando los principios bioéticos para el paciente. Y al final todo este conjunto de cosas, básicamente lo que les quiero decir es que hay que impulsar los sueños de nuestros estudiantes para que sigan superándonos, para que lleguen más allá y para que definitivamente logren ejecutar estas unidades de cuidado intensivo del futuro con el que en este momento apenas son sueños. Muchas gracias.